sí tuve noción de tener fe y también tuve noción de, en algunos momentos, de tambalearse la fe y no creer, porque cuando ves lo que te rodea, o veía algunos que yo creía que eran ejemplares y unos santos, pues se te debilita la fe, te cae. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo no salgo, me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Recaído, confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo, un perdido. La campana... Hola. Por si sois nuevos y no leéis la newsletter, a la que desde ya os invito a suscribiros, en este podcast encontraréis 3 perfiles de entrevistados. Gente que no sabe si está dentro o no de la iglesia, gente que por culpa de la iglesia se fue, o personas que están dentro, pero intentan hacer de esta una institución más inclusiva. Esas personas que son el vivo ejemplo de lo que debiera ser la iglesia. De este perfil es con quien hablo hoy, el Padre Ángel. Un hombre que es mayor, según dice su DNI y sus achaques, pero las ganas de ayudar y su espíritu se mantienen intactos a lo largo de los años. Os diré algo. Habitualmente se suelen sacar las declaraciones más fuertes al inicio del episodio o se usan para la promoción. Aquí, en Pecaíto, no. Las mejores, polémicas o no, las dejo para quienes vais a escuchar este podcast. Padre Ángel, bienvenido a Pecaíto. Padre. A tus órdenes. Dios no lo quiera. Muchas gracias por estar en este podcast. Se llama Pecaíto y vamos a hablar de lo humano y lo divino, que está al orden del día también, hablando con un sacerdote Sí. y con alguien como usted, sobre todo. Pero le voy a preguntar por una parte humana y una parte también espiritual. ¿Usted se acuerda de la primera vez que tuvo contacto con la fe, con la religión? ¿Fue en casa? ¿Fue entrando en una iglesia? Yo creo que de niño. De niño, allá en mi pueblo, en La Rebollada, había un cura muy bueno, muy simpático, que fue el que a mí me animó a ser cura. De eso que cuando eres niño preguntan qué quieres ser, de mayor ciclista, futbolista. Y yo decía que quería ser cura porque el cura de mi pueblo, en aquellos años había muchos muertos que mataban los unos y los otros en el monte y en las minas. Y él, cuando venían los cadáveres, él iba y siempre ayudaba a los niños huérfanos de ese muerto o a las mamás viudas o eso, ¿no? Y claro, un crío de 6 o 7 años como era yo, ver eso te da la enseñanza, lo mamas. Igual que una mamá o lo que los padres le dieron, pues mamas lo que ves en la vida. Y ahí decía yo quiero ser cura, pero no era para sacramentos solo, sino cura como el de mi pueblo, que era para consolar a la gente, para estar con la gente. Y es verdad, de niños soñamos. De niños vemos a veces a Dios, eso que de a los santos que ven, no, lo ven los niños. Sí. Y los mayores lo vemos cuando ya estamos al final de la vida, sí lo es, pero distintamente. El niño ve un cielo guapo, con ángeles, con la Virgen, con todo eso. No sé, sí tuve noción de tener fe. Y también tuve noción de, en algunos momentos, de tambalearse la fe y no creer. Porque cuando ves lo que te rodea, o veía algunos que yo creía que eran ejemplares y unos santos, pues se te debilita la fe, te cae. Y claro que he llegado a perder la fe, pero después me he dado cuenta que el mismo Jesús tuvo que llegar a decir un momento, Dios mío, allá en el monte, que desde la Madre Teresa de Calcuta hasta los grandes santos, cuando se han preguntado, han dicho que alguna vez sí dudaron y perdieron la fe. Y cuando ves tantas desgracias, uno pregunta dónde está Dios. Yo ahora ya me lo pregunto menos porque sé dónde está. Está siempre, incluso en las desgracias. Pero en aquellos terremotos en los que acudí en Gaza, en donde he estado,
en tantas guerras como Irak y otros lugares de guerras que he estado, uno se pregunta dónde está Dios. Y esa pregunta no hace falta que me la haga un periodista o un amigo, que me la hace muchas veces, ¿no? Ahora sé dónde está Dios. Dios está en lo bueno y en lo malo, está siempre. La Madre Teresa dijo, me leí su libro, era como que esa frase de tengo sed, ella, no sé, creo que definirlo bien si digo que se quejaba de que durante mucho tiempo sintió la presencia de Dios y de repente sintió un vacío y un caminar que yo interpreté como que esa era, bueno, tú ya has recibido mucho, ahora te toca caminar sola en la fe. Sí, fíjate, yo hace unos días hubo unos problemas de los otros, no problemas míos, de vecinos y de gente que se preguntaba si el trabajo que se hacía con los más vulnerables estaba bien hecho, si debía ser así o debía ser de otra forma. Eso mismo se lo llegaron a veces a preguntar a la Madre Teresa de Calcuta, que le llegaron a decir, usted en vez de dar de comer de la caña para que aprenda, y ella decía, mira, dejarme darles de comer para que cuando ustedes los listos que van a hacer cursos y eso, tengan por lo menos vida y fuerza. A veces uno solamente puede dar de comer a un montón de personas, nada más que puedes darles de comer, o nada más que puedes darles un beso, un abrazo, es decir, no les puedes decir, ponte a estudiar, escucha, haz deporte, es decir, y eso a la gente que no está dentro de ese problema no lo entiende, no lo entiende. Lo entienden los padres, porque a los hijos cuando desde pequeños lloran no piden nada más que chupar la teta, que tomar la leche de la madre, es decir, y la madre se lo da, no se le ocurre decir, espera que todavía no son las 3:15, no es. Entonces, cuando uno pasa por esos problemas o críticas, no creen, ahí no uno pierde la fe, uno revalida más la fe y dice, no, aquí ahora no tiro la toalla. Que fue lo que le pasó al Jesús de Nazaret. Cuando estaba en el Monte de los Olivos, no tiró la toalla. Dudó y dijo, Dios mío, ¿qué pasa de mí este cáliz? Que todos no queremos tener cálices. Pero siguió adelante el tío. No creo que esa imagen de Jesús con miedo, un Jesús humano, se ha perdido un poco en los últimos años en la Iglesia. Yo no sé si se está intentando recuperar o son las ganas que tengo yo de conocer un Jesús más humano. Ese Jesús humano que duda, que reza y que dice, si es posible pasar de mí este cáliz. No, en honor a la verdad, en la Iglesia existen muchos Jesús de Nazaret. En honor a la verdad, la Iglesia fue la pionera en obras sociales. La primera que atendió a los leprosos, a los del SIDA, a los de la lepra. A cualquier desgracia que hay siempre estaba la Iglesia, pero desde el inicio. Y ahora lo mismo. Es decir, y hay muchos sacerdotes y muchos seglares, porque ahora, gracias a Dios, hay también muchos seglares y muchas mujeres y eso, que van a misiones, que no hace falta ser cura ni ser monja para ser buena persona o para hacer bien. Hay mucha gente que sin ser cura y sin ser monja están incluso en misiones y van a campos de misiones, cooperadores, coordinadores, voluntarios. Es muy curioso porque antes de comenzar esta entrevista, tú mismo, que ya debes tener un porrón de años, me decías, hace 28 años yo estuve en el teléfono dorado. Y 25. Y yo decía, y si tengo un porrón, ayer tengo un porrón ya. Cumplíamos 30 años. Un día de estos cumplíamos 30 años del teléfono dorado. Y ese... creo que eras tú, es decir, de hace 25 años, es decir, y ya creía en la bondad de la gente, y ya creía en que a veces la gente lo que necesita no es solo pan, a veces es que les escucha, que es lo que hacíamos en ese teléfono dorado y lo seguimos haciendo todavía. Le voy a preguntar, en lo que le he leído, en su libro, en lo que le he escuchado en las entrevistas, usted es una persona que ve la vida con optimismo y se basa en datos. Y me gusta que lo refleje de cómo la mortandad infantil ha descendido, cómo las personas sin recursos han descendido, cómo en general las personas en situación de vulnerabilidad extrema, que es en general a lo que usted se dedica, han descendido. Pero
Yo le voy a preguntar si es tan optimista con la Iglesia y sobre todo con las vocaciones sacerdotales o las vocaciones religiosas. ¿Es usted tan optimista? Porque ahí las métricas dicen lo contrario, las cifras dicen lo contrario, padre. Pues te voy a decir algo que no es correcto, pero hoy hay más vocaciones, pero no de curas ni de monjas. Hay más vocaciones de gente normal, de pantalones y falda. Es decir, hoy hay muchos cooperantes, hay muchos voluntariados. Aquí en la iglesia de San Antón, donde hoy estamos haciendo la entrevista y nos estamos encontrando, vienen todos los días más de 20 o 30 voluntarios distintos cada día a dar los desayunos. Es decir, se ha perdido la figura del sacerdote, de la religiosa, de esos hombres y mujeres con unas sotanas o con unos hábitos preciosos que lucían mucho, y hoy lo que aparecen son gente, chicos y chicas jóvenes que te piden ir durante las vacaciones de voluntarios a algunos países como es África, como es Benín. Por eso te digo que la iglesia ha cambiado. La iglesia de hoy no es igual que la iglesia de hace 20 años o 30 años, ni de la primera que creó Jesús. La iglesia de hoy es una iglesia en la que tienen que creer en las técnicas, en la que tiene que creer más en las mujeres, en la que tiene que estar preocupado más del mundo actual, en que en el mundo de hoy no solamente existen los católicos y los bautizados. Es que como Papa Francisco decía, somos todos, decía, todos y todas, decía, somos hijos de Dios. Los que están bautizados y los que no están, los que creen y los que no creen. Y la iglesia hubo algún momento en que se creía que solamente se iban a salvar los que estaban bautizados. Y no, porque entonces pocos se iban a bautizar, ¿no? Me gustó eso de quitarlo del limbo o poner en duda lo del limbo, porque a fin de cuentas, hijo de Dios somos todos. Por eso te digo, fíjate, cuando aquí bautizamos a mucha gente que a veces nadie quiere bautizar, tienen problemas, ¿no? Y yo les recalco siempre después del bautizo, ya eres hijo de la iglesia, no de Dios, porque hijos de Dios somos todos. Algunos creen que empieza a creer que es hijo de Dios cuando se bautiza. No, hijos de Dios somos todos. Tú eres hijo de esta iglesia católica, como hay otros hijos que son de la iglesia anglicana o de los evangélicos, en fin. ¿Usted cree que si le dieran la posibilidad o le hubieran dado la posibilidad en el pasado de recibir 2 sacramentos que hoy en día es imposible de recibir conjuntamente, y le hablo de orden sacerdotal y matrimonio, ¿usted hubiera optado por eso? Yo hubiera optado por los dos, pero si me hubieran dejado nada más que uno, optaba por el sacerdote. Mira, ser cura es lo más grande que puede ser uno en la vida. Es decir, antes de llegar tú, llegó una señorina de Jaén, que estaba aquí. La saludé, quería sacar una foto, no sé qué y tal, pero después, padre, no me puede usted bendecir, no me puede usted poner la cruz en eso, es decir, no, yo creo que no hay cosa más grande que ser cura, de verdad. Pasa es que si además de ser cura, puede ser padre, o puede ser médico, o puede ser periodista, bendito sea Dios. Yo si hubiera podido, hubiera sido médico también, y conozco a algún cura que es médico, que son dos de las profesiones o vocaciones preciosas que hay, pero yo hubiera optado por las dos, y lo veremos seguramente. Es que yo en todo lo que leo de usted se percibe sí, usted es padre de muchos, no sé, padre Ángel, pero se le percibe un algo que dice, este hombre sería muy feliz siendo padre. Ya nada más recién salido sacerdote, con 24 o 25 años, me hicieron esa misma pregunta, me costó algún disgusto por contestar que sí, que yo no veía ningún problema en que los sacerdotes se pudieran casar, en que las mujeres pudieran ser sacerdotes, y aquello parecía un gran escándalo. Hoy lo sigo diciendo, pero eso no quiere decir que yo no obedezca a las reglas y a las normas que ponga la Iglesia, ¿no? Pero nadie pone en duda estas cosas. Eso vendrá, y cuando venga que gocen los que estén con ello, ¿no? ¿Cree que hay
¿hay miedo a poder hablar incluso estas cosas dentro de la Iglesia? Yo percibo como una especie de miedo a cisma, igual que le criticaban mucho al, Pues sí. al Papa Francisco porque parecía que iba más allá, ¿no? Y estaba estirando demasiado el chicle y hay que hacerlo más despacio. Yo no, yo si le digo la verdad, yo soy partidario de que uno tiene que rendir cuentas con Dios cuando llega al cielo, entonces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Vamos, y si el resto se escandaliza, que se escandalicen y se vayan a confesar. Uno puede pensar y tener libertad a decir lo que quiere decir y a decir lo que piense. Lo que también tiene que tener es la honestidad a veces de cumplir en el reglamento donde está. Si yo estoy dentro de la Iglesia Católica, yo seguiré diciendo lo que diga el Papa, aunque no me parezca bien, pero seguiré diciendo lo que diga él. Es decir, claro, pero es el hecho de poder decir. Yo no estoy a favor de esto. Pero, parece que hay miedo a... Sí, hay miedo porque a veces si dices eso puedes ofender al de arriba o pueden creer al de arriba usted no es correctamente bien político en decir esas cosas. Pero no es ningún pecado. El pecado es insistir o creer que tú puedes cambiar la Iglesia. No, la Iglesia la cambiamos entre todos. La Iglesia, desde que es Iglesia, ha pasado por muchos momentos y antes de uno de los concilios los curas se podían casar. Yo he vivido en Badá y los curas que eran católicos, pero eran de otros, se casaban y no pasaba nada. ¿Cómo hacemos para que la Iglesia... Y no pasaba nada. No sea... Porque a mí... Ahora, el problema de la Iglesia no es que los curas nos podamos casar. No, lo tengo claro. O las mujeres sean sacerdotes. ¿Cuál es el problema de la Iglesia para usted? Que sea la Iglesia de los pobres. Que sea la Iglesia que está cerca de la gente que sufre. Que sea la Iglesia de Jesús. El problema de la Iglesia es que nosotros tenemos igual que los políticos dicen, ¿no? Pero nosotros tenemos un fundador y un líder que es el Jesús de Nazaret. Uh-huh. Y el problema de la Iglesia es que a veces no somos la que fundó Jesús de Nazaret. Y la que fundó Jesús de Nazaret la hemos visto a través de los evangelios y de sus hechos, ¿no? De estar con los pobres, estar con los pecadores. Este programa que dices, el pecadito, Jesús estaría aquí en el programa este. Hombre, allá donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Aparte de Almudena. Hola. Le voy a preguntar, padre, yo tengo la sensación un poco de que hay una corriente muy... No me gusta ser conservadora, sino muy firme o poco moldeable a los nuevos tiempos o a la sociedad como está viviendo, y parece como que se quiere una iglesia solo de perfectos y no de pecadores. No sé si comparte conmigo esta impresión o no. No la comparto. Porque es usted un optimista radical. Porque yo tengo casi 90 años y cuando tenía menos de 90 años y tenía 8, 10, 12, 15, 20, la iglesia, las mujeres para entrar en el templo tenían que ir con un velo. A la misa no podía ir cualquier persona, es decir, los que eran rojos o los que no estaban casados o los que no sé qué, no los dejaba casi entrar el cura en la iglesia. Hoy ya entran en la iglesia todos. La iglesia siempre tuvo esas dos alas, con la sociedad, un ala más conservadora y otra ala menos conservadora. Pero la iglesia de hoy está viva. Creíamos que con el Papa Francisco se moría la iglesia cuando se muere. No. El Papa que vino te puede gustar más o menos que el otro, pero sigue siendo una iglesia viva y con valores. Yo a eso no, ni le tengo miedo tampoco a la sociedad. Cuando dicen estos gobiernos tan peleados y discutiendo, si toda la vida se han peleado, toda la vida, y se van a seguir peleando. Es decir, que no es optimismo, sino es una realidad que uno vive y la palpa. Es decir, la sociedad hoy en la calle, menos en algunas calles, pero la sociedad en la calle no está crispada. ¿Qué le diría a alguien que le dice, porque en este podcast no hablamos con personas que crean otra iglesia, como es su caso, gente que no sabe si está o no está, pero también con gente que se siente que le han echado. ¿Qué le diría a alguien que siente, la iglesia me ha echado? Que le debían pedir perdón.
lo ha dicho el Papa Francisco, aquí hay un gran letrero, dice, debemos pedir perdón a aquellos que hemos apartado de la Iglesia. Es decir, no es correcto el que la Iglesia eche a nadie. La Iglesia puede poner sus normas, pero la Iglesia tiene que ser una madre que acoja a todos. Pero pone sus normas, es decir, la Iglesia, cuando nos preguntan de los matrimonios, es cierto que para ser un matrimonio canónico tiene que ser hombre y mujer, y además que tenga más de 10 años o de 20, que no haya estado, que sea viudo, no que tenga otra mujer. Es decir, eso, pero también en lo civil ponen normas para casarse un hombre con otro hombre. No se pueden casar dos hombres que esté casado con otro. Necesita que esté viudo o que esté soltero. Es decir, cada uno pone sus normas, ¿no? Con una edad como la suya y habiendo vivido tanto y habiendo estado tan expuesto mediáticamente, a fin de cuentas, y cuando uno hace algo siempre se expone a críticas, ¿se ha notado una evolución en cómo le afectan o le dejan de afectar las críticas con el paso del tiempo? ¿O siguen picando igual? Porque no me puede decir que no le pican las críticas. No, las heridas, cuando te pichan, si eres de carne y hueso, sangras. Es decir, es decir, eso le dicen, que hablen de ti, aunque sea mal, pues que hablen de otros, no de mí, de eso, no las heridas siempre. Pero cuando tienes fe y cuando tienes confianza y templanza y cuando crees en lo que estás haciendo, las críticas, si no se hubieran hecho un montón de cosas que se han hecho. Pero no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de empresa, a nivel de deporte, a nivel de eso. Es decir, cuando a veces les critican, no vales para nada, no metes goles, el tío se esfuerza y los mete. Es decir, las críticas no debilitan a uno, a veces hasta le hace más fuerte. Y a mí me han hecho muy fuerte las críticas, pero no las quiero decir. Yo hoy soy mucho más bueno, sin duda alguna, después de que he tenido el cáncer y se ha curado, que antes de tenerlo. Y yo me digo, hay que ser tonto que tengas que tener una enfermedad para ser bueno. Es decir, entonces cuando uno pasa por cosas malas, se hace más humano. Digo, hay que ser tonto, que ¿para qué necesitaba yo tener una enfermedad para considerarme mejor persona y creer más en lo que uno tiene? Y después la naturaleza humana, tenemos muchos resortes. Algunos dicen que los que creemos tenemos más y puede ser que tengan razón. Es decir, cuando tienes una fe o tienes una vida espiritual y eso, sin duda eso te ayuda, sobre todo a la hora de momentos difíciles, ¿no? Pero también los que no creen son buenas personas y también los que no creen hacen buenas cosas. No hace falta necesariamente creer para ser buena persona, para hacer buenas obras y eso, ¿no? Hay muchos que no creen y hacen buenas cosas también. ¿Cómo has sobrellevado las crisis de fe? Hablo con las... Este podcast nace al final de una necesidad interna personal, obviamente. Es algo que me gusta, soy periodista, pero nunca he podido desarrollar un proyecto como este. Y en buena medida ha venido porque tengo muchas conversaciones hoy en día. Es raro decirle a la gente, yo soy creyente, yo soy católico. Y claro, hablo mucho con mucha gente pues, que se encuentra en esa crisis de fe o que tuvo una crisis y abandonó, entre comillas, la fe. ¿Cómo ha sobrellevado o cómo sobrelleva usted? Porque todavía puede haber, obviamente, las crisis de fe. ¿En qué resorte se apoya? Primero en la gente que me acompaña, que está conmigo, y me duele a veces que sufran por culpa mía, por los hechos. Pero sobre todo porque uno cree en lo que hace, sin duda alguna. Es decir, y después a veces lo he aprendido. Yo he leído mucho a Don Bosco, a San Juan Bosco. He vivido con gente muy buena y muy humilde, con gente que reconoce sus faltas y sus pecados, ¿no? Y cuando uno le hacen críticas, a veces le desarmas diciendo, puede ser que tenga razón. Hace poco me ha pasado en la iglesia de San Antón lo mismo, es decir, un montón de críticas, de si no sé qué, pues puede ser que tengan razón. Les desarmas porque... pero no lo digo por desarmarle, es decir, tiene razón, si no me he lavado, si huelo mal, pues a lo mejor debo lavarme,
o si he hecho las cosas menos bien, a lo mejor debo hacerlas menos mal. Pero lo que sí no puedo hacer es que por las críticas cambies. De eso es decir, critican, bueno, pues será su modo de hacer. Pero si alguien me critica porque yo ahora me he dejado barba, pues, ¿qué le voy a decir? Pues puede ser que tenga razón, pero yo voy a seguir con la barba, ¿no? Si me criticas porque estoy dando de comer y debo dar de comer en vez de a las 8 a las 10, pues voy a seguir dando de comer, pero a lo mejor doy a las 9 de la mañana, ni a las 8 ni a las 10. No, primero yo me siento fuerte porque tenemos dentro de Mensajeros de Paz un equipo de gente maravilloso. Estamos en 75 países rodeados de un montón de gente profesional y no profesional, de voluntarios y voluntarias que dejan su vida por estar aquí. ¿Tiene miedo a cuando no esté? ¿Qué es lo que va a pasar con la obra? Cuando yo me muera, ¿no? Sí. Eso me lo preguntó... Cuando se vaya con el Señor. Tarancón, que está ahí, cuando yo tenía 24 años. Y he leído sobre su gran relación con Tarancón. Estábamos firmando la asociación civil. Me dijo, Ángel, ¿y cuando faltes qué va a pasar? Yo tenía, y dije, yo que tengo miedo es cuando falte mi padre, que era el que me mantenía, aunque era cura, era el que tal, pero yo no tengo miedo cuando usted se marche o se muera, porque vendrá otro. Y dije, pues cuando yo eso, vendrá otro. Y me dijo, nunca más te volveré a preguntar eso. Me dijo Tranco, pues esa pregunta te la hacen, no ahora que ya tengo los 90, sino cuando tenía 28, 30, 40, y esto qué va a pasar, y esto qué va a pasar. Mira, la Asociación de Mensajeros de Paz no se ha hecho para que quede eterna. Es una asociación que se ha hecho, que se ha fundado con dos personas, el otro compañero Jesús Bello, pero que va evolucionando. Y segundo, yo estoy muerto en México, en Bolivia, en Argentina, porque yo allí no voy. Y ahí está Mensajeros de la Paz. O sea, el día que falte seguirá Mensajeros de la Paz y quizás seguirá mejor o peor. Lo que sí no va a haber es otro Padre Ángel. Eso lo tengo, pero no quiero tampoco que haya otro Padre Ángel, que haya otro Padre Pepito, Padre no sé qué, es decir, o que no hace falta que haya Padre. No, la sucesión de los santos y los que fundaron obras a veces se preocuparon demasiado qué es lo que iba a pasar después de ellos. ¿Como por ejemplo? Todas las órdenes religiosas estaban preocupadas cuando falte yo, cuando falte el fundador, y hacían unos reglamentos y unas normas. Hubo uno que no era santo, aunque yo creo que se haya salvado también allá él, que era Franco. Franco quiso dejar atado y todo bien atado, decía, lo quería dejar todo bien, y se desató. Hay quien dice que todavía está atado. Bueno, no, se desató todo lo que tenía él atado, se desató. Y dijo, lo voy a dejar atado y bien atado. No. Y los generales o los fundadores han dejado atado y bien atado muchas de sus normas para que sigan, para que el hábito como ha de ser, los nombres, todo eso, se les ha ido poco a poco. Según van viniendo los sucesores, van cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo cambia también. Pero ¿cuál sería el principal mensaje que cree que por lo menos debiera guiar? ¿O hay alguna frase, alguna oración, algo que cree que debiera guiar un poco Mensajeros de la Paz? A ser felices y hacer felices a los demás. No hay otros. Es decir, nosotros no hemos... pero no hay mensajeros en todos los lugares. Hemos nacido nada más, no para sufrir como me decían a mí los curas cuando yo era joven, que cuanto más sufriera, más cielo iba a tener. Han cambiado mucho el mensaje, ¿no? Para bien. El mensaje es que debo ser feliz ahora y cuanto más feliz sea ahora, más feliz seré después. Pero que hemos nacido para ser felices y ser felices después. ¿Y quién es feliz ahora? No esos amargados y tristes que hay en el mundo y critican tanto, sino la gente que hace el bien. Y que una vez había unos curas en España que rezaban para que el Papa Francisco se muriera. Sí, a los 8 días yo fui a ver al Papa Francisco, estábamos con él, se lo dije, y bueno, usted sabe que hay unos curas, porque había estado con ellos además 2 días antes en un funeral en la parroquia de ellos, ¿no? Y me dijeron, dile que no es verdad que rezamos para que se muera, que rezamos no sé qué, y que sabe que... Y dijo, son unos tristes, Ángel, no te preocupes. En vez de decir que eran unos cabritos, no sé qué, dijo, que esa gente es una triste, es decir, no hay gente mala, hay gente triste. Y los que te han hecho críticas o te han ofendido o te han hecho son gente triste, es decir,
esos que si yo mi fin fuera criticarte y hacer, estaría triste, estaría enfadado. Sin embargo, si mi fin es darte carneros o un whisky o un viaje, te hago feliz. No, hemos nacido para ser felices y hacer felices a los demás. ¿Qué le falta? Y eso es lo único que mensajeros intentamos hacer, no hacemos cosas raras. Yo creo que usted es una de las personas que, según está planeando una cosa y ya la está ejecutando, está pensando la siguiente. ¿Cuál es la siguiente que está planeando? La soledad. Combatir la soledad. Y combatir la soledad no con obras heroicas o hacer grandes monumentos, sino solamente con pedir a la gente que se bese, que se abrace, que se preocupe de los demás, que todos los días antes de acostarnos hayamos dado al menos 2 o 5 besos a alguien, que todos los días antes de acostarnos hayamos llamado a alguien que no necesita la llamada nuestra, nada más. Es decir, conseguir eso sería un exitazo. Es decir, que a la gente que encuentres por acá y decir, ¿a cuántos has besado? ¿Cuántos has abrazado? Hay un montón de gente que pasan días y días y nadie le besa, y nadie le abraza, y nadie le da los buenos días. De los 300 o 400 que vienen por San Antón o de otros comedores que tenemos, como en Ercilla, en otros lugares, lo que más agradecen es cuando el voluntario, tú fuiste voluntario, cuando el voluntario le dice o le llama por el nombre, o le dice ¿qué tal estás? No agradece el que lleve una bolsa con comida, que lo agradece también, pero agradece más que alguien diga, hombre, doña Josefa, ¿está usted por aquí? Si nunca nadie me llamó doña Josefa. Lo personaliza, lo humaniza. Por último, le voy a preguntar, bueno, 2 preguntas. 1, ¿dónde ve la Iglesia en 20 años? Y 2, usted que ha conocido tantos papas, ya ha hablado con tantos, el día que se reúna, porque vamos a dar por hecho se va a reunir usted con el Papa León XIV. El día 15 de noviembre. Ah, ¿qué le va a decir? Pues que me bendiga. y yo le bendeciré también a él. No, a los papas, no más que después pedir que te bendiga. No aproveche usted, ya que tiene confianza. Claro, a mí me impondría mucho, ¿no? Conocer por primera vez a un papa. No. Pero usted que ya tiene un poco más de callo en esto de conocer a los papas... Yo enterré 7 papas. Pues mejor me lo pone. Desde Pablo VI hasta pues desde Pablo VI hasta al Papa Francisco. Y he estado con 4 directamente con ellos. Y por eso mismo usted ya tiene un poco más de hábito. Pero, y le impone menos. A ver, ¿cuál es esa, esa pregunta? Sigue imponiendo mucho el Papa. ¿Sí? Sí. El traje blanco impone demasiado. Con el último, que era el Papa Francisco, haber estado 1 hora con él, sentados en una mesa, así como eso, es decir, al ser tan abierto no te impone tanto. Pero después, cuando lo piensas, te pones nervioso. Yo me he puesto miles de veces nervioso pensar que he estado con él, que le puedo estar hablando casi de tú a tú, no de santidad, pero de usted, es decir, porque no te dejaba de cogerme este anillo que tengo, que era del Papa, del arzobispo de Oviedo, y se lo he dado para bendecir, y él se lo puso creyendo que se lo había dado. Dije, no, que no es para usted, que es mío, es decir. Y después de hablar con el Papa me dices, ¿de qué hemos hablado? No, hemos hablado de nuestras abuelas. No hemos hablado de problemas de la Iglesia, no hemos hablado de problemas de eso, hemos hablado de nuestra vida. Eso con Francisco. Sí. ¿Con los anteriores papas tuvo ese nivel de complicidad? No, con los anteriores papas hablamos de la vida espiritual nada más. ¿Y con el Papa León XIV? Si pudiera... pues hablaremos de los pobres y de la Iglesia de San Antón, que es mi preocupación, y de mensajero de la paz, pero tampoco le puedes ir a llevar problemas. La última vez cuando me recibió una de las cosas que me dijeron, no le hables de problemas. El Papa lo que quiere es charlar contigo y estar contigo. Y cuando llegamos hemos dejado todos los problemas, aunque después hemos hablado de algunos de nuestros problemas que teníamos, tanto de la rodilla que tenía él, como yo cuando fui allí iba con un vago, o hablando de nuestras abuelas, o hablando de los que nos critican. Hemos hablado mucho de las personas que nos critican. Y le he visto entristecido y me dijo... Y después me dicen que soy comunista porque digo lo que digo. Esto me lo dijo él.
y le había entristecido, como diciendo, no hay derecho a que digan de mí esto, ¿no? Y yo dije, no se preocupe, ¿qué tal? Pero él fue el que me dijo, más me critica a mí que a ti, Ángel, no te preocupes. Yo creo que aunque le imponga aprovechar para supongo que estará rumiando y dándole vueltas de a ver por dónde puedo llevarle. Sí que parece un papa bastante humano o bastante más terrenal, igual que el Papa Francisco. Sí, este es un gran papa también, es decir, primero porque ha sido un superior de los padres agustinos, que ha estado en contacto con la gente, no es un papa de oficina. Quiero decir que eso es muy importante, que no sea solo un papa que haya estado en oficinas, en archivos, ha estado pisando la tierra. Sí, pisando barro. Y si decimos lo del papa anterior, que tenía los zapatos, este sigue teniendo los zapatos que tenía antes también. Ha cambiado alguna cosa, pero los zapatos los sigue teniendo, los pies los sigue teniendo en la tierra. Y la iglesia que me preguntabas que será dentro de 20 años, pues va a volver a ser la iglesia de Jesús. La iglesia lucha y lucha siempre por ser la iglesia de Jesús. Y lo consigue en parte, pero en otra parte no, porque la burocracia nos ha llevado a tener papas, obispos, arzobispos, curas, sacristanes y tal, pero hay mucha gente que sabe que la iglesia primitiva, la de Jesús, es la iglesia a la que uno aspira a tener, ¿no? Antes me he quedado por preguntarle eso. ¿Usted cree que la iglesia debiera ser esa iglesia de base? Yo creo que sí, pero también hay que creer que hay que tener una organización. También hay que creer que tiene que existir unas normas y que tienen que existir unas jerarquías. Pero una cosa es que crea que ha de ser eso y otra cosa es que uno quiera esas jerarquías. Es decir, claro, que tiene que existir un presidente de un gobierno, unos ministros, unos gobernadores, unos no sé cuántos, todo eso tendrá que existir. Pero no me meta usted ahí, que yo no quiero entrar en esa politiquilla de... Pues en la iglesia lo mismo, deben existir jerarquías para que funcione, para que... Pues sí, debe existir, pero... Si no llega a apostillar esto, hubieran dicho el padre Ángel anarquista. Sí. No, porque hay que ser realista, es decir, si lo pasamos al campo de la política, aquellas políticas o aquellos partidos que no han sabido tener organización se mueren, ¿no? Pues en la iglesia, si algún día no tuviese organización, se moriría. O sea que la iglesia tiene que tener organización, pero también tiene que tener gente de base, ¿no? Ya en tiempos de Jesús no todos eran muy obedientes al Jesús de Nazaret, que de vez en cuando les tuvo que llamar la atención y decir, ¿tú qué pasa? ¿Que quieres ser el primero? Pues olvídate de no sé qué. Y tú, es decir, el Jesús de Nazaret ponía las normas y no estaban muy de acuerdo algunos con ellas. O sea que no es así. Padre, no le voy a robar más tiempo. Le doy las gracias encarecidamente por haberme recibido. Gracias a Almudena por la gestión, por la paciencia. Almudena es un ángel dentro de mensajeros. Pues sí, no voy a decir que no. Todo ayuda a la labor. Gracias, padre. Muchas gracias. Pecadito yo lo traigo, me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado. Cuando le comenté a algunos amigos que iba a charlar con el padre Ángel, escuché dos cosas. Uno, qué grande es este hombre. Y dos, todo lo que hace está muy bien, pero lo de esto otro. Y claro, ¿por qué no le pregunté en particular por ese tema o por ese otro tema? Pues porque Pecadito no es un sitio de entrevistas. Yo quiero conocer a la persona, y eso es lo que he intentado hacer, conocer al padre Ángel. Aparte, muchas de las críticas vienen del mismo tipo de medios a los que le suelo prestar poca atención. Que este hombre, sus pecados y sus fallos tiene y habrá tenido, claro está, pero también se puede decir que es un ejemplo de los que intentan ensanchar la iglesia para que entremos todos. Y eso, por muchas noticias que salgan, no se lo va a quitar nadie. Espero que os haya gustado el episodio. Dadle like desde donde lo estéis escuchando, suscribiros al canal y si queréis estar más al tanto del programa y hablar de otros asuntos relacionados con el podcast, suscribiros a la newsletter. Os dejo los enlaces en la descripción del episodio. Sed felices. Pecadito yo lo cargo, me juzga, no me espera.